Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que usted esté viendo este video. Antes de comenzar, quiero hacer un agradecimiento al Congreso Hermes por haber aceptado esta propuesta, así como al Instituto Cultural de Aguascalientes y a la Universidad de las Artes, a la cual pertenezco. También a usted que está viendo este video, le agradezco mucho. Este proyecto comienza con una intuición a partir de mi práctica profesional. Posteriormente, dentro del día a día en el aula, me pregunté cómo darle importancia a estos procesos fotográficos químicos. Y por otra parte, es una cuestión muy actual el camino que debe de seguir este tipo de fotografía frente a la práctica digital. Se cristalizó ya como un proyecto de investigación a partir de la colaboración interinstitucional entre la Universidad de las Artes y la UNAM. Este proyecto se titula La fotografía argéntica hacia una imagen matérica. La desglosaré en 4 partes. La primera serán los antecedentes, posteriormente veremos la diáspora, es decir, esa parte donde la fotografía se separa en 2 prácticas. Después veremos una necesidad de una enunciación, por qué hay que renombrarle de otra manera, y finalmente hablaré de lo que le llamo la fotografía argéntica. Como antecedentes manejaremos 4 puntos. El primero será la cámara oscura, es decir, cómo se genera la imagen. Segundo punto, hablaremos de esas imágenes que preconizaron la invención de la fotografía. Como un tercer punto, hablaremos de ciertas predicciones que hizo Henry Fox Talbot en el momento que la fotografía se inventó. Y finalmente, hablaremos de por qué se le acuñó el término fotografía y qué consecuencias ha traído este. Para la cámara oscura diremos a muy grandes rasgos que este es un fenómeno que ocurre en una habitación oscura y al momento de colocar un orificio, si en el exterior existen imágenes iluminadas, por medio del orificio se proyectará una imagen interna. Lo importante de denunciar de este descubrimiento de un fenómeno natural es que en algún momento se ha dicho a retrospectiva que esta idea de haber observado a través de una cámara oscura generó una nueva forma de ver la imagen, una nueva manera de representar y sobre todo un deseo de generar imágenes más precisas. Una vez que se conoció el fenómeno de la cámara oscura, se empezó a aprovechar por medio del dibujo. Aparte de utilizar la cámara oscura, se generaron otro tipo de aparatos tratando de lograr imágenes mucho más precisas. Gisele Freun, en su libro La fotografía como documento social, menciona en uno de sus primeros capítulos cómo se fueron dando este tipo de representaciones que en una primera instancia buscaban disminuir los costos en relación a una gran pintura. Se generan las pinturas en miniatura. Posteriormente, a través de una especie de pantógrafo, se empiezan a generar los dibujos en silueta, la silueta. Finalmente enuncia el fisionotrazo, un aparato que se hacía pasar por la cara de la persona para lograr un perfil perfectamente delineado. Todos estos aparatos lo que buscaban era dar una mayor fidelidad en la imagen. Y esa fue, digamos, la dimensión que aperturó el deseo que la imagen apareciera fotográficamente hablando. Una vez descubierta la fotografía, uno de sus desarrolladores, uno de los que investigó cómo lograr una imagen con una cámara oscura y un trozo de papel sensibilizado, Henry Fox Talbot, estamos hablando de él, comentó que a pesar de que había logrado el congelar una imagen a través de la cámara oscura, todavía estas imágenes eran imperfectas. ¿Por qué sabía esto? Lo sabía porque la proyección que veía a través de la cámara era mucho más perfecta que lo que él pudo lograr a través del papel que había utilizado. Entonces, él en ese momento declara que se podría mejorar mucho el invento a través
del trabajo y del desarrollo de muchas personas más. Entonces, desde el inicio del descubrimiento de la fotografía, ya se veía que había necesidad de un mayor desarrollo para lograr mucha más nitidez y sobre todo que el proceso fuera más asequible. A pesar de que Henry Fox Talbot en su libro El lápiz de la naturaleza a sus impresiones fotográficas les llama calotipos, ya usa también la palabra fotografía. ¿Por qué? Porque John Herschel, un astrónomo y científico, había acuñado esta palabra para hablar de el sinnúmero de procesos que en ese momento existían, intentando generar una imagen a través de algún papel sensible o placa sensible por medio de una cámara oscura. El invento estaba en el aire y había bastantes investigadores desarrollando sus propios experimentos. Entonces, el proceso de sensibilización o el material que se sensibilizaba podía variar, podía ser de metal, de papel o de otros materiales, siempre con la asociación con la cámara oscura. Por eso Herschel decide llamar fotografía a todo ese sinnúmero de procesos que existieron en el siglo XIX. Con estos 3 puntos, dada la extensión de esta presentación, es decir, en el momento que aparece la cámara oscura, todos estos tipos de dibujo que precedieron a la fotografía y la invención misma de la fotografía, que dio como resultado al final la palabra fotografía, vinieron a dar una actitud en el momento de cómo se recibía la fotografía. Es decir, antes que nada se valoraba el resultado que se pudiera obtener de la imagen. Se dejaron de lado todos los materiales que se usaron para esto, es decir, se inventaba un proceso y se encontraba que otro era mucho más nítido o mucho más fácil de hacer el procedimiento. Entonces se empezaban a descartar los anteriores. Esto era con fines prácticos y comerciales. Sin embargo, cada uno de esos procesos tenía una naturaleza muy específica de imagen. Sin embargo, esto no se valoró, sino que lo que importaba más que nada era la calidad de imagen registrada y qué tipo de información teníamos registrado en dichas imágenes fotográficas. A pesar de que la fotografía logra cristalizarse en 1839, según la historia, realmente desde el siglo XVIII se comenzaron a hacer investigaciones para lograr estas imágenes. Este proceso fue yendo de material en material, cambiando de placas de metal a placas de papel, dependiendo del inventor. Era el tipo de material que utilizaba, que encontraba él funcional para su proceso, y así fuimos evolucionando proceso tras proceso hasta llegar al momento en que nace la fotografía digital, donde ya este sensor es fijo, ya no hay necesidad de ir sensibilizando papeles o placas, ya tenemos un solo sensor que es el que ahora recoge la imagen. En este momento se produce una diáspora, un cambio de tipo de fotografía que mayormente se ha inclinado hacia la producción digital. Esta simplificación del medio fotográfico es sin duda uno de los mayores éxitos de la imagen digital. Ahora podemos acceder a las imágenes mucho más rápido y compartirlas a través de la internet. Antes se tenía que imprimir la fotografía y distribuirla de mano en mano o a través de una segunda reimpresión en algún tipo de medio impreso, como los periódicos, las revistas. Entonces, todo esto ha generado que los procesos fotográficos químicos empiecen a caer en un desinterés, en un desuso, dado que ya están fuera de la esfera de la imagen utilitaria. Esta diáspora, esta partida hacia lo digital y abandono de los procesos fotoquímicos ha generado una nueva enunciación. Ahora se habla de la fotografía digital como la fotografía, y esos procesos que existieron antes han quedado de una manera residual. Son residuos de la industria
y a esos procesos abandonados se les llama fotografía analógica. Esta nueva designación de fotografía analógica ha hecho que los procesos fotoquímicos sean pensados como posteriores a la era digital, como lo son, pero también superados por la imagen digital. Esto conlleva a hablar de una especie de muerte de la fotografía, es decir, dejar atrás todos estos procesos que ya no son prácticos y voltear hacia el futuro utilizando solamente dispositivos digitales. Sin embargo, esto no es del todo cierto. La fotografía química tiene una esfera de uso que está fuera de lo utilitario, pero sin embargo es una fotografía que tiene una fuerte presencia en el campo de la fotografía dentro de las artes plásticas, dentro de la experimentación y de la enseñanza. Todavía nos es imprescindible la fotografía química para lograr cierto tipo de imágenes que solamente se puede llegar a ellas a través de la experimentación por medios químicos dentro del laboratorio. Para darle esta vigencia, para poder decir, esta fotografía analógica puede convivir con la fotografía digital en el siglo XXI, tenemos que darle una nueva enunciación. Dado que las enunciaciones conllevan a conceptos, encierran las prácticas dentro de una delimitación y utilizar el término fotografía analógica genera una delimitación que ya está cayendo en desuso. De ahí el término fotografía argéntica. Esta fotografía argéntica es parte de la fotografía analógica, sin embargo no es toda la fotografía analógica, sino un proceso en específico, que es el proceso plata-gelatina. El proyecto Fotografía Argéntica, en su primera etapa, nace dentro de la maestría que antes mencioné. Posteriormente se ha publicado un manifiesto y ahora está en preparación un libro en torno a este tema. El manifiesto fue primero leído en el aula virtual. Este proyecto como manifiesto es pandémico, nace de la reflexión de esta contingencia, de estar en casa, de estar reflexionando toda esta información que generé a través de la investigación. Y bueno, iniciando clases en enero de 2021, leo el manifiesto en esta aula virtual frente a mi grupo de clase. Posteriormente, a mitad de año, en junio, la revista Cuarto Oscuro publica el manifiesto. Por cuestiones de tiempo no es posible enunciar los 10 puntos del manifiesto. Sin embargo, se hará una síntesis con los puntos más relevantes de dicho texto. Y el primero dice: la fotografía argéntica nace de una reflexión posterior al nacimiento de la fotografía digital. Es decir, que esto no es una idea de revivir la fotografía química, la fotografía argéntica, sino que se trata que una vez que se conoce la fotografía digital y se ha experimentado con ella, nace la necesidad de reivindicar estos procesos anteriores a la fotografía digital. El segundo punto habla precisamente de dónde se delimita la fotografía argéntica, que dice: el término se constriñe al uso de los materiales del proceso fotográfico plata-gelatina. El tercer punto dice: su intención va más allá de revivir el uso de estos materiales. El fin es resignificar la manera de abordarlos. Es decir, la fotografía argéntica no quiere decir el simple hecho de utilizar los materiales fotográficos plata-gelatina, sino que hay que generar una postura en torno a ellos. Se trata pues de una manera de utilizarlos y no necesariamente del simple uso de ellos. El cuarto punto dice: su aparición no ha dependido del manifiesto, sino que la función de este es visibilizar una práctica incipiente desde hace algunos años atrás.
Es decir, que este manifiesto no nace de la nada, simplemente visibiliza una práctica que ya se está dando alrededor del mundo. Hay gente interesada en utilizar estos procesos fotográficos y busca utilizarlos de una manera experimental y artística. El punto número 10. La búsqueda de su expresividad se encuentra fuertemente ligada a pensar desde sus procesos y materiales, por lo tanto, emitir un juicio de su resultado debe hacerse en presencia del objeto fotográfico. Como podrán ustedes observar, este punto vuelve a reforzar la idea de que es una fotografía que privilegia el proceso fotográfico de forma creativa, no es el simple hecho de utilizar los materiales, sino aprovecharlos desde otra perspectiva, ya que para generar imágenes utilitarias, imágenes directas, descriptivas, la fotografía digital lo puede hacer bastante bien. A pesar de que no es posible reproducir por este medio toda la expresividad que nos puede dar una imagen de una fotografía argéntica, haré una breve descripción de algunas imágenes para ejemplificar qué es lo que estamos denominando la fotografía argéntica. Esta imagen fue lograda a través de la intervención de una cámara oscura, mejor conocida como cámara estenopeica. En su interior se colocaron varios objetos que reflejaban la imagen proyectada por el estenopo, lo cual generó una defragmentación de la imagen. Como podemos ver, en esta imagen vemos algo representado de manera abstracta y quizás algunos rasgos realistas, dado que finalmente es la proyección de una imagen fotográfica. En esta segunda imagen lo que vemos es el resultado de proyectar directamente el objeto sobre el papel sensible. Es decir, no hay un negativo previo, no hay una imagen hecha en una cámara, sino es el objeto mismo el que es proyectado para lograr esta imagen. Esta imagen está hecha a partir de papel fotográfico y químicos. Se conoce este proceso como quimigrama. No hubo cámara de por medio y logramos imágenes que evocan cierto paisaje etéreo con tendencia a una ligera abstracción. Pero no olvidemos que no existe una imagen fotográfica de por medio, es simplemente la aplicación creativa del químico sobre un papel fotográfico previamente velado. En conclusión, la fotografía argéntica es una enunciación necesaria que nace de la emergencia de la fotografía digital. Es decir, a partir de esta reflexión de lo que se puede hacer ahora con las cámaras digitales, es por lo que es visible la posibilidad de utilizar este medio de una manera totalmente diferente a la que se puede hacer con la cámara digital. Con esto no quiero decir que una sea mejor que otra o una supla a otra, al contrario, se trata de, digamos, distinguir qué posibilidades expresivas, creativas tiene cada uno de estos medios y potencializarlos. Es decir, que hay un diálogo entre estas dos técnicas en el sentido de hacer que cada una de ellas, digamos, se constriña más a una identidad propia y que ahora veamos fotografías más en presencia directamente a través de estos procesos fotoquímicos. Un saludo desde Aguascalientes, México, que es donde se encuentra la Universidad de las Artes. Muchísimas gracias por haberme escuchado.